tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un tema de vital importancia para México, sobre todo ahora que nuestro nuevo gobierno está conformado por un presidente y un gabinete provenientes de una corriente ideológica totalmente opuesta a las anteriores. Bueno, eso se cree, eso se dice, eso se piensa. Por lo menos, esto se ha dicho también desde la campaña electoral y debemos poner atención a las políticas que se refieren a la administración y desarrollo de México en áreas tan delicadas como las relaciones exteriores. No olvidemos que la política exterior de cada nación es en gran parte el reflejo y resultado de su situación política, social y económica en relación también con el actual contexto internacional. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la postura de México en política exterior sufre una reconfiguración en el tipo de relación que tiene y tendrá con los demás países. En primer lugar, por la cercanía, los países latinoamericanos son cruciales, como ya vimos con la controversia que originó la postura de la administración de Andrés Manuel López Obrador frente al gobierno de Venezuela y la protección de los derechos humanos. Para esto, el gobierno tiene a la Cancillería mexicana con un cuerpo de diplomáticos encargados de la política exterior. Hasta el día de hoy, tenemos claras algunas posturas en materia internacional. Por ejemplo, la relación con los gobiernos de América, la actuación en foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos, la OEA. Así es como la Cancillería mexicana, dirigida por Marcelo Ebrard, aplica los principios de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Palabras simples. Significa que México no criticará de forma abierta a los jefes de Estado, aun cuando son señalados por llevar a cabo violaciones a los derechos humanos, negándose a participar en votaciones relacionadas con este tema. Como prueba de esta política exterior, pues está la presencia en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de Miguel Díaz Canel, mandatario de Cuba, de Evo Morales, mandatario de Bolivia, de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. En todos los casos, o en todos estos casos, los mandatarios y representantes están acusados, y no es menor el tema, de violar los derechos humanos, ya sea al interior o exterior de sus países, o de coartar la democracia. Además, el pasado 3 de enero, resulta que la representación mexicana no firmó el famoso documento de Grupo Lima, integrado por 13 países de América, en donde exigen otras elecciones en Venezuela y se imponen sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, veamos cómo está Caracas el día de hoy con las manifestaciones. Paréntesis de lo que estoy compartiendo. Cuando vinieron los invitados, cuando surgió la lista de invitados de quienes venían a la toma de protesta, en ese momento de Andrés Manuel López Obrador, dije, no viene ningún país importante. No quiero minimizar los países que vinieron, mucho menos una España, que nos ayuda mucho en el tema de comercio, pero pues no estuvo China, no estuvo Japón, no estuvo Alemania, no estuvo Canadá, no estuvieron países muy importantes que sí determinan y marcan esos eventos y esas presencias, las relaciones futuras con los nuevos gobiernos. No vienen a la toma de posesión. No hay un interés con ninguno de ellos.
el único amorcito representado en este nuevo gobierno es hacia Nicolás Maduro y hacia Venezuela. Si yo les digo, con la ovación que mucha gente, incluyendo a J. Cole, recibieron a Nicolás Maduro en México, se sorprenderían. Ovación de pie, ovación. Entonces, si ya no te quieres meter en el tema de una violación de derechos humanos, que deberíamos de tener una postura, punto. Deberíamos de tener una postura, entonces, luego no firmas tampoco lo de Grupo Lima. Y luego cancelas Davos, pues entonces tu política exterior quiere decir que significa verte el ombligo y tener relaciones con quien a ti se te da la gana y no con quien deberías en el mundo de la globalización. En todos los casos, los que vinieron, insisto, fueron acusados de violar los derechos humanos, ya sea al interior o exterior de sus países, y de no estar de acuerdo o de coartar la democracia. En contraste, gobiernos como de Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, pues sí condenaron a líderes de países latinoamericanos surgidos de movimientos de izquierda con acusaciones de las mismas acusaciones. El comes y te vas era, pues mira, no te voy a cerrar las puertas del país, llegas, comes y te vas porque no quiero que te quedes más tiempo. A lo cual, pues acuérdense de aquel tema con Fidel Castro y la consecuencia. Ahora, es importante el tema de la aplicación de la doctrina Estrada, que esa doctrina está desde 1930. La doctrina es la herramienta perfecta para la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque le brinda cierta independencia frente a los intereses de Estados Unidos en América Latina. De hecho, gracias a esta doctrina Estrada, México puede convertirse en mediador ante las crisis de países latinoamericanos, como lo reconoció el subsecretario de la Cancillería mexicana, Maximiliano Reyes. Pero, también hay que reconocer que las sanciones impuestas por la OEA, por Estados Unidos o por otros países, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, en nada han ayudado a los habitantes de estas naciones para mejorar sus condiciones de vida. Eso también es un hecho. No obstante, la doctrina Estrada no impedirá que México responda a compromisos internacionales con el objetivo de promover y revisar los derechos humanos tanto en el extranjero como en nuestro país. Es decir, palabras más sencillas, si no apoyas los derechos humanos, algo no huele bien. Algo quiere decir que quizá tú seas un interno promotor de la violación de los derechos humanos. Entonces, por eso es que muchos dicen, no, yo declaro que sí estoy a favor de que eso no exista. También está el otro lado de la moneda. Por ejemplo, Trump apoya el tema de el maltrato a derechos humanos, no violación en el caso de Venezuela, pero él lanza internamente en su país violación de derechos humanos. Entonces, es un doble discurso siempre que vale la pena reflexionar. El actual gobierno ya tuvo contacto con los exintegrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes para retomar, por ejemplo, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por tal motivo, el gobierno mexicano no podrá recurrir a la no intervención si se realizan visitas, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, y tampoco va a poder descalificar informes de otras organizaciones internacionales, ya sean gubernamentales o no, que condenen actos violatorios a los derechos humanos, como el caso
de Ayotzinapa. ¿Vemos los dobles discursos? Esto es bien interesante. Ahora, en caso de hacerlo, México perdería credibilidad frente al resto del mundo porque además se espera una respuesta del gobierno mexicano ante las caravanas de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Los ojos del mundo, están ahorita puestos en México, esperando ver cómo es que logra responder a esta ola migratoria, si es capaz de garantizar los derechos humanos de estas personas que están huyendo de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia de sus propias naciones, cuál es la postura frente a la violación de derechos humanos en otros países. ¿Qué creen? México no está en los ojos del mundo. Perdón. Los ojos del mundo están puestos en México, pero México no está poniendo los ojos en el mundo. Entonces, para comprender la política exterior del actual gobierno, pues es preciso analizar cómo será su relación, por ejemplo, con Estados Unidos. Un gran enemigo de Estados Unidos, nuestro vecino, ¿qué creen? Es Venezuela. ¿Qué mensaje le mandas a tu vecino si tú te estás hermanando con el país con el que trae bronca? Antes que con él. Aguas. Eso no le va a gustar al trompudo. No le gusta, de hecho, al trompudo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer cuando se trata de un país vecino, pero también acontecimientos históricos que nos unen a él? O, por ejemplo, esta interdependencia económica, financiera y de mercados laborales, pero sobre todo por los millones de mexicanos que viven allá. No podemos no voltear a ver Estados Unidos. Insisto, los ojos del mundo están puestos en México, pero los de México no están puestos en el mundo. ¿Se podrá? Te pregunto a ti que me escuchas y que en esta reflexión del periodismo de vida, ¿se podrá ser juez y parte? ¿Cómo es que el nuevo gobierno proveniente de la izquierda podrá equilibrar su política exterior entre la no intervención y los diferentes sectores que nos unen o hacen dependientes a México y Estados Unidos? ¿Cómo le vamos a hacer con ese tema? Es muy importante. Al mundo le gusta, y qué bueno, la congruencia. Tú puedes tener una mano diplomática con Corea siendo Estados Unidos, pero definitivamente tienes que negociar con Alemania. No te queda de otra. Si es que quieres estar en la tocada. Claro. Nosotros venimos de la posibilidad de ese gran esfuerzo de Ildefonso Guajardo y demás, de un tratado entre Canadá y Estados Unidos, que lo ideal sería estar negociando también con China y con Alemania y no pensar que nuestras futuras negociaciones van a ser con Bolivia, con Venezuela o con Nicaragua. Porque pues estamos negociando con los bananeros, ¿no? Y los rateros, y los corruptos, y los criminales, y los que no respetan los derechos humanos. Entonces, ¿dónde estaremos parados en ese sentido? Muy importante las políticas exteriores. De ahí depende todo, depende la inversión que haya en México, dependen los tratados comerciales con México, depende el crecimiento con México y de México, depende los puestos de trabajo, depende que traigan dinero o no lo traigan. Porque si lo hablamos de manera muy sencilla, vamos a darle dinero a los ninis sin hacer nada. Pero ¿no estaría mejor traer muchas empresas para que inviertan y los ninis tengan trabajo? Ganado, pues, no regalado. Claro, sí. Foco rojo esto, ¿eh? Es muy importante y hoy vamos a hablar de eso, mi querido Emilio. Sí, que prácticamente, Fer, buen día a todos, es cuál es el reto que se
pone a partir del 1 de diciembre, porque antes de ese día, evidentemente, estábamos hablando de muchas especulaciones que se tenían que hacer en la política exterior, pero ya arrancó la nueva administración. Entonces ahora la pregunta es, después de estos días, ¿hacia dónde están dirigiendo esta política exterior, como tú bien dices? O sea, no estamos siendo partícipe de las grandes economías. Estamos negociando con economías o igualitarias o inferiores a la de nosotros. Entonces, así no podemos esperar crecimiento. Bolsonaro dijo una cosa muy interesante, y miren que ese es de derecha, 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 en serio. Porque aquí no sabemos si la derecha tiene un poco de Echeverría, de los 70. O sea, no sabemos si esa derecha tiene esa izquierda o esa izquierda es de centros. Anda claro, un poco revuelto el huevo. Tirando bandazos. Exacto, anda un poco revuelto el huevo. Pero me parece muy importante que Bolsonaro, que tiene este extremo, dice, si México no quiere, pues nosotros sí queremos, ¿eh? Claro. Yo sí quiero con otras partes del mundo. La ausencia de Davos es fundamental. Porque lo que hemos dicho aquí, si no vas este año, ya no va a importar si vas el próximo o el que viene. No es tema. Uno no va a pasear a Davos. Uno va a sentarse con los empresarios de todo el mundo, que por eso existe Davos. Claro. Es una reunión de empresarios, de oportunidades, de economía, de libre comercio, en fin, es una oportunidad muy importante para todos los países que acuden. Además, los proyectos que se sientan en la mesa no son anuales de, bueno, para el próximo año o este año vamos a firmar. Es más bien, firmamos para los próximos 10, 15 años, el crecimiento de una economía, una perspectiva de mercado a largo plazo. Entonces, de ahí vale la pena precisamente sentarse con este tipo de economías. Bueno, vamos a hablar de eso, el flaquiguapo y mucho más. Mucho más que compartir aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La invitación a que se queden. Pie derecho. QTF en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En la misma sintonía. En la misma sintonía. ¡Flaquiguapo! Buenos días, ¿cómo estás? ¿Desayunaste? No he desayunado. ¿Qué tú haces desayuno de esos intermitentes o...? No, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué estás haciendo? Es que estoy viendo algo que te va a llamar la atención a ti. Hay un disco que se llama Música inspirada por Roma. Por la película Roma. Wow. Y entonces hay gente como Patti Smith, como Beck, como Billie Eilish, como Uncle, como LP, como Sonido Gallo Negro, como Ibeji, como DJ Shadow, como ¿quién vi por aquí también? Quique Rangel. Y todos al ver la película se inspiraron, hicieron alguna canción. ¿Alguna canción? Sí. ¿No? Acaba de sacar Beck una llamada Tarántula que ya está para que la gente la pueda escuchar. Hay una inclusive que debe estar por ahí que se llama When I Was Older, de Billie Eilish, esta cantante muy joven. Es así joven, para que vean, ¿no? Es así joven. ¿Quién no? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Quién no? Te digo fuera del aire, pero si es de, güey, es en serio, no hagas, no, o sea, la neta, no, y hay mucho ridículo como para que hagan ese también. Pero bueno, para que lo revisen eso que sí está bien, bien bueno. Para la gente que le gusta la música, sí está extraordinario, ¿eh? Y hablando de gente que le gustan cosas, mira, ahí te va. ¿Qué teléfono tienes, Fernanda, familiar? Un 10. Y me estás tomando una foto, ¿verdad? Sí. Bueno, Apple comenzó con algo que se llama el desafío SHOT, que es esto. Pues lo que hace es, por lo pronto, que tú tomes fotos, ¿no? Ajá. Toma fotos. Clic, clic, clic. A ver. Pero buenas fotos. No. Ah, no a ti. No, yo no. Bueno, qué amable. Espérenme. Fotos buenas. ¿Son buenos fotógrafos? ¿Se consideran buenos fotógrafos? Pues yo cuando he sacado fotos padres, son muy padres. Sí, yo pero no me dedico a eso y creo que no sería algo que me... Yo creo que yo saco buenas fotos, sinceramente. Yo creo que sí. Sí, ahí para que sigan mi cuenta de Instagram es Geoliveros. La de Fernanda es Fernanda Familiar.
Pero, entonces, ya que tienes tus fotos... A ver, sonríe. Porque todo, como que hay silencios en las fotos, como si se fuera a grabar el audio. Qué raro. Porque te pones... ¿Sabes quién no hace eso? Javier, cuando sonríe para una foto, sonríe con sonido. A la torre. Sí, pero bueno. Bueno, entonces, tomen sus fotos y luego mándenlas para que la seleccione un panel de jueces. Fíjense quién está entre los jueces. Está Austin Mann, Luisa Dore y Pete Sousa. Grandes fotógrafos. Solo Pete Sousa es el que fue fotógrafo de Barack Obama. Tiene un libro, Pete Sousa, búsquenlo en Amazon, que se llama Shade. Su sombra. Pero en realidad se llama Shade porque lo hace de dos formas. Uno, porque es la sombra de Barack Obama, pero en Estados Unidos se utiliza mucho el término de he's giving shade cuando se está burlando de alguien a partir de otra acción. Entonces lo que dicen es que Pete Sousa saca estas fotografías para hacer una burla o una crítica velada a Donald Trump. Entonces, entre ellos, además... A Tale of Two Presidents. Exactamente. Ay, está buenísima las imágenes. Ahí para que lo busques. Buenísimas imágenes, qué barbaridad. Entonces, estas fotografías, luego las va a seleccionar Apple. ¿Y se acuerdan de esta publicidad que había en los parabuses en el país y estas bardas y estos grandes espectaculares que eran de fotos de usuarios? Ajá. Es para lo mismo. Escogen tu foto y se convierte en publicidad para Apple. Obviamente te paga algo Apple, pues tampoco crean que es de... Ay, hay que mandarla. ¿Tú no vas a mandar? Yo voy a mandar alguna. Ahí, métanse en Desafío Shot en iPhone. Búsquenlo así. Desafío Shot on iPhone. Ajá. ¿No? Ahí para que lo vayan buscando. Para tenerlo. Sí, y entonces ahí ustedes pueden ir viendo fotografías. Obviamente tienen que ser mejores sus fotografías si tienen un teléfono más reciente. Saben ya que los teléfonos están haciendo este tipo de situaciones en donde en cada momento se quiere tener una mejor cámara, porque la gente ya lo que usa el teléfono es para tomar fotografías y compartirlas. Samsung está haciendo esto con sus 4 cámaras. Leica se asoció con Huawei y entonces ahí tienen un montón de muy buenas fotografías gracias a esto. Son muy buenas las fotografías de Huawei, ¿no? Y ahora, pues Apple quiere hacerlo de nueva cuenta con este desafío con tu cámara de iPhone. Y tu cámara que traes en el teléfono es muy buena. Es buenísima. Es muy buena. Sinceramente te No, lo yo digo. estoy bien contenta con los iPhones. Sí, pues, Sí, estoy contenta. ¿qué te digo yo, verdad? ¿No? A la que no le entiendo es a la Mac. Nada. Ahí sí me voy con otras cosas. Pero si tienes un iPad es igualito. No, pero no, sí, no. Y sigues sin poner tu Alexa. ¿Ya pusiste tu Alexa? ¿Ya te No. puedo hablar? Ven, les digo. Le regalé algo que no ha puesto y que sería... Ayer, por ejemplo, me platicaba que su mamá ya es experta en Alexa, de sube, baja, dame la ¿En hora. serio? Pues claro, pero la tecnología está entre nosotros y tú te niegas, rechazas utilizarla. Es que imagínate que yo estoy dormida y me hablas por el aparatito ese. No, eso no está bonito. Pero puedes poner no molestar. No, ay. Bueno, no lo dije por eso, porque no te quiero oír a través de un aparato. Ay. Que no sé qué calladito. Si tú no hablas en 20 segundos, es patada de ahogado. Ya no hablaste, ya pasó. 5, 4, 3, 2, 1, ya. El Hollywood Reporter trae en su portada a Alexandria Ocasio-Cortez. Esta mujer, créanme, tarde que temprano será presidente de los Estados Unidos. ¿Quién? Sí, Alexandria Ocasio-Cortez. Tanto odio para una persona se convierte en preferencia del otro lado. No lo hemos entendido. ¿No lo entienden los gringos o no lo entienden los republicanos que pasó con Donald Trump? Pues sí. Están creando su Donald Trump. De mí se acuerdan. Y acuérdense que yo hay cosas que no fallo. A propósito, y hablando de políticos detestables, vaya manifestaciones que hay el día de hoy en todo el mundo y sobre todo en Venezuela en contra de Nicolás Maduro. ¡Qué cosa! Qué bien, me da mucho gusto
las calles, mira nada más, las calles de Venezuela. Y mire, está Juan Guaidó, está hablando en este momento. Este hombre de menos de 40 años, yo nada más quiero que vean eso, es bien importante porque es algo que no hemos entendido en México. Pues, ¿cómo no lo entendemos si tenemos a... Ni modo, ya lo voy a decir. Si el gobierno está lleno de gente que está de 60 para arriba y no entiende que hay una generación enorme de quienes están viviendo de 40 para abajo, y es en todos los niveles, porque no solo tiene que ver con el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, vean ustedes el PRI, vean ustedes el PAN, con el respeto que merece la abogada católica, no hay forma de que consigan un apoyo enorme cuando los valores son de los años 80, no se puede, ¿no? ¿Qué tiene Guaidó en este momento? Como lo tiene Alexandria Ocasio, que lo estoy diciendo yo también, que tiene una visión de futuro. Si ustedes se quieren quedar en el pasado, pues sí. Frescura. Si quieren quedarse en el pasado. Tiene visión, tiene globalidad. Uno no puede estarse... No son tiempos de verse el ombligo. Pues sí. Es tiempo de ver para allá, para enfrente. No para acá ni para atrás. Sí, sí, se lo digo también en medios, en donde seguimos viendo... Uy, ya para irme, híjole, soy sí, ¿ves? Es que es indignante. No, permíteme tantito. Lo que pasa es que luego uno dice, no, es que todos los días la misma vaina o la misma historia. No, es que es muy delicado estar viéndonos el ombligo. No son tiempos de ver el ombligo. Acabó el tiempo. Gracias, buenos días. Buen día, pausa. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Vamos a hablar de esas políticas exteriores de la nueva administración. Hoy se me acercó el Flaqui. Ay, híjole, te sentí bien cerquita. Ya uno no puede ni despedirse porque... Ay, dame mi beso. Vamos con Innova. Ay, nos traen una almohada, ¿no quieres? Ay. ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda? Quiero saludar con mucho gusto el día de hoy a Gabriel Varela, vocero de Innova, en este producto que ha tenido mucho éxito, la almohada Soñare. Mucho éxito, Fernanda. ¿Por qué lo ha tenido? ¿Por qué? ¿Qué tecnología hay en esta almohada que la hace única? Pues mira, es una tecnología que fue creada por expertos ingenieros de Las Vegas, que como tú sabes, pues Las Vegas es un resort, un lugar destinado para que la gente descanse, para que la gente dé un rendimiento después, pues en las compras, en los casinos, en las diferentes diversiones. Y después fue imitada por diferentes hoteles en diferentes partes del mundo y se comprobó que esta tecnología, que es el relleno, que es lo que marca la diferencia de la almohada, que son fibras de gel que se convierten en válvulas de aire, que a la vez son amortiguadores del peso de tu cabeza. Sabemos que pues de nuestro cuerpo la cabeza es lo que más peso tiene. Estas fibras de gel te permiten que ya sea que tú duermas boca arriba, boca abajo, de cualquier manera, tú puedas tener la seguridad que tienes tu descanso garantizado. Si ustedes de verdad no han tenido el placer de vivir la experiencia Soñare, yo les sugiero que vayan tomando nota, Fer, del teléfono 4166-3980 o del interior de la República sin costo, el 0155-4166-3980, para que puedan comprobarlo. No se calientan. Imagínate que te dicen una almohada no se calienta. Es que es termal. A mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, para toda la gente que nos escucha en Monterrey, en Mexicali, en todos estos lugares de climas tan extremos que de repente es un calor infernal y sientes como una brasa en la almohada. ¡Ay, qué horror! Eso es horrible, pero eso sucede con las almohadas piratas. Aquí Soñare tiene una cubierta de 200 hilos que permite que respire, o sea, que transpire la almohada. Entonces, si hace frío, la sientes como tibiecita y si hace calor, sientes una frescura. Esto te permite descansar de otra manera, dar otro rendimiento. Y ahorita te escuchaba que decías una frase muy importante, que es que los ojos del mundo están puestos en México. Y creo que eso es muy cierto. Ahorita pues la polémica que hemos despertado con los Óscares, ¿qué tal?
a celebrar. Y después de celebrar, ¿qué necesitas? Descansar. ¿Qué te ofrece un buen descanso? La almohada. Ponte a pensar cuánto tiempo de nuestra vida le invertimos a lo que comemos, a lo que nos vestimos, a estar en nuestro trabajo. Pero la verdad es que pasamos mucho más tiempo en la cama, ¿estás de acuerdo? O sea, descansando, durmiendo. Si tú no tienes un elemento que te ayude a lograr un buen descanso, pues tu rendimiento no va a ser igual. Yo creo que nuestro compromiso como mexicanos ahorita es esforzarnos, dar lo mejor de nosotros día con día. Y si descansamos, pues lo vamos a lograr. Ay, oye, hay que mandarle unas soñare a... Ay, mejor me callo. Porque pues sí se ve cansado. Hay Sí, que ¿verdad? mandarle su soñare, que a lo mejor Oye. las poquitas horas que duerme y que hace que el resto duerma, Pero mira que duerme poquitas, pero que lo aproveche que por lo aproveche. menos. Porque eso importa. Con soñare, con que duermas poquito, pero duermes bien. Pero duermes bien, pero además yo te puedo asegurar que es tan reparador el sueño una vez que tienes la experiencia soñare, que ya cuando pruebas otra almohada, te das cuenta de la diferencia. Si tú ves, por ejemplo, aquí yo traigo 2 almohadas, porque hay todo lo bueno se imita, eso es un hecho. Ay, oye, que ese es pirata Mira soñare. nada más, o sea, esta es una pirata soñare, pero si tú comparas nada más el relleno, Fernanda, yo lo puedo mostrar aquí. O sea, es un relleno, Ay. ve nada más, o sea, parece como un algodón ahí horrendo, o sea, ya no sabes, esto te deforma el cuello, no permite que se alinee tu columna. Quisieron imitar el mismo zigzag del, Pero mira del nada más, hilo qué y- mal hecho. Mal hecho. O sea, se siente aquí, te raspa totalmente. O sea, porque no tiene una cubierta realmente elaborada por especialistas. O sea, es una vil copia pirata. Pero Esto la no- tela es otra también. es Gabriel. otra, Fer. O sea, El terminado. ¿Cómo? A ver, ¿qué tenemos que ver para identificar una soñare que no es pirata? lo primero que tenemos que ver Una soñare, pues. es la cubierta. En cuanto usted la toca, siente la suavidad que es provocada por los 200 hilos con lo que está creada, pues. Tenemos todas las costuras de zigzag, no se sienten, Fernanda. Además, es parte de la frescura de la misma almohada. Tú no tienes que temer en ningún momento que se le salga el relleno, la puedes lavar, que eso es importantísimo. Se mete a la lavadora, porque si hay que lavar las almohadas, por lo menos una vez al mes, para evitar todos los ácaros, No, imagínate. la piel muerta, la sudoración excesiva, todo ese estrés que tenemos, lo dejamos ahí, en la cama, en la almohada. Por eso yo siempre insisto en que es muy importante lavarlas, para renovar nuestras emociones, porque uno en la almohada de repente dejas tus temores, tus miedos, tus alegrías, si tuviste un mal momento, y yo creo que hay que renovar la energía, ¿estás de acuerdo conmigo? Y Soñare nos da esa oportunidad. Marque ahora al 4166-3980 o del interior de la República al 0155-4166-3980 sin costo. Viva la experiencia Soñare. Recuerde que tenemos 10 años de garantía. Algo muy importante es que, de verdad, si usted la prueba la primera noche y no es de su completa satisfacción, usted no siente ese descanso pleno, nos llama por teléfono y le devolvemos su dinero, Fernanda. ¿Cuántas almohadas? ¿Cuánto cuesta cada almohada? ¿O qué? ¿Cómo Pues hablamos mira, y decimos? aquí tenemos, Porque de verdad- ¿Tú cuántas pedirías, Carlos Armando? Tú dime, ¿tú ya Tú ya tienes tienes dos? dos. Yo tengo 2. ¿Y cuánta gente hay en tu casa? ¿Tienes tu familia? 3. Ah, no, pero 3, pues entonces vamos a hacer, ¿qué te parece si mandamos 4 almohadas Soñare al 70% de descuento únicamente a las primeras 50 personas que nos llamen al Pues 41? está bueno, ¿verdad? márquenle. Márquele al 4166-3980 o del interior de la República sin costo, 0155-4166-3980. Se lleva 4 almohadas al 70% de descuento y además traigo un regalo especial que es un MP3 que te permite almacenar pues una enorme cantidad de canciones y así te relajas antes de dormir. Eso está padre, ¿no? Tú que escribes tanto, que la columna la tienes siempre, que te duele porque estás sentado.
Pero Pues tú te has probado la acuestas en una experiencia Soñare, Soñare, Carlos válgame. Armando. Sí, claro. Y de verdad, Duermo o sea, por ahí. ¿no has sentido que tu columna está súper bien alineada, que te despiertas con otra energía, con otra frescura? ¿Por qué? Pues porque tu cabeza está soportada por una tecnología creada por expertos que han hecho este relleno de microfibras de gel que te da la seguridad de este descanso. El teléfono nuevamente, Gabriel Varela, para despedirnos. Es el 4166-3980 o del interior de la República, el 0155-4166-3980. Acuérdese que ahorita le voy a mejorar la oferta porque es la primera vez que vengo con Fernando y no me puedo ir así. Si me llama en este momento, le voy a dar 6 almohadas al 70% de descuento. ¿Qué te parece, Fer? 70%, primeras 50 personas. Las primeras 50 personas es un paquete de 6 almohadas Soñare. El descanso asegurado al 70% de descuento y el MP3 de regalo, porque es la primera vez que vengo contigo y es para mí un honor estar aquí. Y eso va para toda la República Mexicana. Para toda la República Mexicana. Muy bien. Por favor, toda la gente del norte de la República, del sureste, toda la gente que tiene esos climas extremos, dejen de padecerlos. Llamen ahora. Soñare puede marcar la diferencia de sus noches. Recuerde que los ojos del mundo están puestos en México y tenemos que salir adelante. Con Soñare lo puede lograr. Gracias, Gabriel Varela, por acompañarnos el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos una pausa, regresamos. Las imágenes que si tienen 10 años de garantía, dicen. Esto que tienen 10 años de garantía y si desde la primera noche que la reciben en la puerta de su casa no son de su completa satisfacción, Van de regreso. nos llaman y les devolvemos su dinero sin ninguna pregunta. Bueno, pues ahí la información. Vamos, pausa, volvemos. Mucho más que compartir. Dice Guaidó, pide a la familia militar ponerse del lado de la Constitución. Guaidó es un hombre que podría figurar para récord Guinness, ¿eh? Ha deshojado con una paciencia una margarita y otra y otra y otra, con una cantidad de gente, de gobiernos que quieren ya verlo enfundado como presidente de Venezuela. Ha tenido una santa paciencia este hombre y un cabildeo con el mundo entero para este instante que estamos viendo en Caracas, a través de las imágenes de CNN y otros medios en el mundo, que es francamente, es arrollador. Pausa, volvemos. ¿Qué es QTF? Mi querida Rina Musali, analista internacional, especialista en asuntos latinoamericanos, analista y conductora de Vértice Internacional del Congreso, en fin, es muy importante entender varios rubros de la administración actual. Y hoy nos vamos a concentrar en política exterior. ¿De dónde venimos y qué estás viendo hacia dónde vamos? Mira, yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta de qué significa la cuarta transformación en materia de política exterior. En un primer momento yo te diría que no se ha hecho público un plan de la nueva política exterior 2018-2024. En la misma REC, que es la reunión de embajadores y cónsules que se dio en enero de este año en la Cancillería, se trabajó para elaborar este nuevo plan. Entonces, en términos oficiales, todavía no contamos con un plan. Sin embargo, yo te diría que después de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí tendríamos ya quizá un análisis un poquito más acercado de lo que está pasando, pero ya pasamos los 50 días y yo creo que también hay pistas y hay claves que merecen una opinión. Uh-huh. Yo partiría de algo que veo muy preocupante, Fernanda, y que es más allá del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México no tiene definido su papel en el mundo, no tenemos definido qué queremos ser en el mundo del siglo XXI. Y esto tiene que ver con una élite mexicana que tradicionalmente no le da importancia a los temas y a los asuntos internacionales. Es decir, es una élite que está volcada hacia lo interno, que es localista, que es nativista,
y que no está consciente que la política exterior es motor y palanca del desarrollo nacional. En otras palabras, una mala lectura de la política exterior nos resta posicionamiento internacional y regional, pero también nos quita puntos del Producto Interno Bruto en materia económica y también no nos permite generar empleo, es decir, nos cuesta empleo y oportunidades de desarrollo. Entonces, si no tenemos una élite política, si no tenemos una toma de decisiones que entienda que la política exterior no es un accesorio de la política pública, es piedra angular de la política pública. Entonces, eso me parece que no lo entiende la élite en general, o sea, varios gobiernos del pasado y del presente, y a mí eso sí me preocupa como internacionalista, porque yo sí quiero ver en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador un verdadero compromiso con lo internacional. Tan solo un dato, el 78% del comercio de nuestro PIB está relacionado con el comercio exterior. No podemos sustraernos del mundo. Quizá haya cosas que no nos gusten, pero entonces tenemos que observarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que ampliar nuestro campo visual de lo que pasa más allá para extraer beneficios. Y sobre todo a esta élite política se le olvida algo que es muy importante. Somos la 11ª economía en el mundo en materia de capacidad de compra. Somos un país miembro perder eso. Miembro de la OCDE, miembro del G20, estamos dentro de las 20 economías más industrializadas del mundo. Somos un país bisagra, un país puente entre el norte y el sur, el este y el oeste. Tenemos un bono demográfico asentado en jóvenes, cuantiosos recursos naturales. Somos una potencia, además de turística, cultural, con un enorme poder suave. Y a mí me gustaría que todos estos atributos se acrediten en el orden internacional. En pocas palabras, Fernanda, que tengamos una política exterior equiparable a nuestros atributos, que equiparable con nuestras equivalencias, con nuestra proporción. Pues es que claro. Es decir, somos segunda economía de América Latina, somos un país líder. ¿Por qué vemos al mundo con tanto miedo, no? ¿Por qué nos alejamos y nos sustraemos? Y porque no le damos ese valor central dentro del diseño, la instrumentación y la evaluación de la política pública. ¿Con quiénes tendríamos que estar negociando? ¿Con quiénes tendríamos que sentarnos ya a la mesa? Países, representantes, para que pensemos que hay una buena política exterior en México. Bueno, primero con Estados Unidos. Afortunadamente tenemos el nuevo TEMEC o el USMCA, que bueno, hay que ver todo el tema de la ratificación que quizás se dé hasta el 2020. Pero yo te diría que la política internacional es la plataforma en donde se transan los intereses nacionales y México tiene intereses internacionales y tiene que actuar en consecuencia. Por ejemplo, yo pregunto si queremos ser potencia media, ¿cómo vamos a incursionar cuando estamos hablando de un cambio de era geopolítica con China a la cabeza? ¿Qué estamos haciendo con China? ¿Vamos a utilizar a China y a Rusia para contrapesar nuestra relación tan concentrada con Estados Unidos? ¿Cómo vamos a utilizar nuestro acercamiento o nuestra política exterior hacia Venezuela y Nicaragua? Es decir, hay muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer en materia de temas, de alianzas, de actores? ¿Con quién nos vamos a acercar? Y ese tejido fino no lo estamos viendo. Principalmente en Estados Unidos tenemos que ver cómo vamos a lidiar con Donald Trump. Es decir, un Donald Trump que es el presidente más influyente y poderoso del mundo, pero con una vocación antimexicana, antimigrante y supremacista, con un carácter impredecible, sumamente agresivo y sobre todo solamente comprometido con sus bases electorales. Es decir, una furia nativista y localista y que ve a México, ¿no?, como su patio trasero y también a Centroamérica. Entonces, lidiar con Donald Trump es todo un tema. Y el segundo punto que hay que preguntarnos es, ¿qué vamos a hacer en este 2019 en Washington? Es decir, está el shutdown government, está el cierre de gobierno, el más largo de la historia, una enorme crispación política entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Prácticamente estamos viendo una máxima tensión en Washington, en el Capitolio. ¿Cómo México se va a incursionar en ese panorama? ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos eso y lo que sí yo veo como acierto de esta administración, aunque te digo que es temprano juzgar porque tenemos apenas 50 días, el tema de Centroamérica me parece que es muy llamativo. Es decir, sí hay una nueva conceptualización del desarrollo hacia el sureste de México y
y a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, es decir, el Triángulo del Norte. O sea, tendríamos que estar volteando a ver estos países. Sí, o sea, sin duda. yo creo y acogerlos, acercarlos, incluirlos. Claro, o sea, México siempre ha sido una esfera, es decir, Centroamérica ha sido esfera de influencia de México y hemos perdido liderazgo en los últimos años. Ha habido el Plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica, pero lo que yo sí veo privativo de esta administración es su enorme compromiso y solidaridad con Centroamérica. Es decir, lo que está diciendo el presidente de México es: señor Donald Trump, cooperemos para poner por adelante la agenda del desarrollo y por atrás la agenda de la securitización. La única manera de resolver el problema de la migración es atacando raíces y es atacando causas, es decir, la criminalidad, la violencia, la inseguridad viene por falta de oportunidades económicas. Y la verdad es que el primer tratado internacional de López Obrador se da con Centroamérica, se firma el 1 de diciembre en la toma de protesta y sobre todo manda un mensaje muy contundente porque también acordamos con Trump y ese es el primer acuerdo que tenemos con Trump. No olvidemos la carta que le envía López Obrador a Trump como candidato y le pide que cooperemos con Centroamérica y al parecer Estados Unidos va a dar $5,800 millones para proyectos de infraestructura, proyectos de inversión pública y privada y está invitando a Canadá, a la Unión Europea, a Japón. Es decir, tenemos que hacer un plan Marshall. Es un paquete de financiamiento de ayuda a Centroamérica y al sureste mexicano. Y la verdad es que ahí sí es muy importante este cambio. Es decir, no tenemos una Centroamérica marginal, sino ponerla en el centro de la agenda de la política exterior. Me parece un acierto. En este momento, la Asamblea Nacional ya había asumido las competencias del Poder Ejecutivo y Juan Guaidó se juramenta en este instante como presidente encargado e interino de la República de Venezuela y asume las competencias del Ejecutivo Nacional. Es muy importante esto que está sucediendo en el momento en que él dice: juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. En este momento, los venezolanos, entre llanto, aplausos, movimiento de banderas, ondean la bandera de Venezuela con la esperanza de dejar pasar el tiempo para poder curar el genocidio del que ellos han sido expuestos y sometidos a través tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Es tanta la gente unida que no hay cabida a la militarización que impuso Nicolás Maduro en Venezuela para callar las voces. Juan Guaidó se proclama en este instante presidente interino de Venezuela. Y último momento. La máxima corte de Venezuela ordena una investigación penal contra el Parlamento en este instante. De ser así, de ser esto el nuevo rumbo de Venezuela, estamos siendo testigos minutos antes de las 12 del día de un 23 de enero del año 2019 de haber terminado y de la finalización del genocidio creado frente a los ojos del mundo por Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Y sin duda alguna, si la ley lo permite, si el Estado de Derecho lo permite, tendrían
personajes como Nicolás Maduro que pagar con cárcel, devolviendo el dinero robado a Venezuela, los cientos de miles de venezolanos muertos por su instrucción. Estaríamos entonces en este momento frente a un Venezuela libre, en donde evidentemente la oposición venezolana protesta en varios lugares, pero Caracas, la concentración de gente en Caracas es algo que nunca se había visto. De ser así, me toca compartir en este espacio contigo que Venezuela grita libertad gracias a esta impresionante manifestación del pueblo sumido en la pobreza, en la hambruna, en la falta de derechos humanos, y que este camino que se empezó a abrir a través de países como Estados Unidos, como todo Grupo Lima, firmando la libertad de Venezuela al no darle el lugar de presidente de Venezuela a Maduro, coloca, y lo digo de una vez, en una situación muy delicada a México y a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador tendría, hablando de políticas exteriores, en este instante que no pase de este día y prontito, aplaudir la llegada de Guaidó como interino en Venezuela, en esta Venezuela libre que merecemos ver todo el mundo y los venezolanos gozar y nunca más volver a perder. Foco rojo si Andrés Manuel López Obrador no hace una declaración en pro de la libertad de Venezuela. Hoy el mundo, gracias a estas protestas, gracias a esta concentración y a esta unión de los venezolanos, el mundo está viendo imágenes que pueden representar la libertad de Colombia de un hombre que es un criminal, un genocida y que merece estar en cadena perpetua. Pausa, volvemos. Mi querida Rina Musali, gracias por estar aquí. Qué curioso que esto sucede, Rina. Evidentemente, hay una grata coincidencia. Hablando de política exterior, desde la trinchera del gobierno mexicano, pues hoy se reconoce a Juan Guaidó, un pueblo en defensa de la paz y democracia, a Venezuela, con un nuevo presidente interino. Sin embargo, las políticas exteriores no son tan sencillas. Hoy sería el día 23 de enero que podríamos estar en el camino adecuado, en el rumbo adecuado de una Venezuela en libertad. Mira, yo lo veo como un parteaguas en la historia política de Venezuela, pero también lo veo un poco lejano o un poco más escéptica en decir, necesitamos primero que la parte política de Venezuela, es decir, las instituciones realmente apoyen este cambio. O sea, la presión internacional es fundamental y sobre todo el reconocimiento de Donald Trump, pero no olvidemos que el ejército, que está en gran parte dividido, hay que ver quién realmente apoya o no al gobierno de Nicolás Maduro. La verdad es que para México es una prueba de fuego, Venezuela siempre lo ha sido. Sobre todo lo que estamos viendo en estos 50 días de política exterior de López Obrador es un regreso al pasado. Él lo que busca es revivir estos momentos gloriosos de la política exterior, del milagro mexicano, cuando crecíamos al 6 y al 7%. Y en política exterior tuvimos dos momentos muy importantes. Uno relacionado con el desarme,
porque ganamos un premio Nobel de Paz en el 82 con Alfonso García Robles para, es decir, tener una América Latina libre de armas nucleares, pero también hay un detalle muy importante. En estas épocas, México no apoyó una resolución de la OEA para que expulsaran a Cuba, y ahí México ganó autonomía frente a Estados Unidos. Entonces, me parece que quizá López Obrador, por supuesto, desde mi punto de vista, no va a reconocer al presidente interino de Venezuela, sobre todo porque se practica una política exterior no pragmática, sino ideológica. Es decir, en vez de practicar una política exterior con evidencia científica, con conocimiento, se practica una política exterior basada en intereses políticos particulares y para favorecer a ciertos actores políticos. Entonces, la primera pregunta es, ¿hacia dónde vamos con una política exterior hacia Venezuela? ¿Vamos a privilegiar lo pragmático, es decir, evaluar costos, beneficios, las coyunturas? ¿Tenemos intereses en el mundo? ¿Cómo los defendemos? ¿O nos vamos a trincherar en un pasado? ¿O nos vamos a trincherar en un perfil, en un bajo perfil? Y esto te lo digo, Fernanda, porque es increíble que México el 1 de julio, con un enorme bono democrático, con una talla moral de López Obrador y con un mensaje anti-status quo y anti-PRIAN, PRI Acción Nacional, dejó con la matemática electoral boquiabierto al mundo. Con este bono democrático, que nosotros no nos pronunciemos sobre el estado de la democracia en América Latina, me parece una omisión. Es decir, es muy importante que México acredite este bono democrático. Entonces, tenemos un gran problema, es decir, un gran dilema de la política exterior, sobre todo porque Donald Trump ya no tardó ni minutos cuando ya reconoce la nueva presidencia, de Juan Guaidó, que la Asamblea Nacional, hay que recordarlo, tuvo elecciones en diciembre del 2016 y ganó la oposición. Y luego Maduro generó una institución alterna o alternativa para hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, es un paso importante, pero creo que todavía va a dar mucho de qué hablar y que no podemos cantar victoria tan rápida, ¿no? Pero lo que sí es importante es que en términos, en nombre de la soberanía, ¿no?, hay un gran atropello, ¿no?, a los derechos de los pueblos. Ahora, Rina, en unos cuantos minutos que nos quedan, si Andrés Manuel López Obrador, dentro de las políticas exteriores, no avala, al igual que el vecino, que es muy importante, si nosotros estuviéramos en Europa sería otro cantar, pero somos vecinos del país de Estados Unidos. Y Donald Trump ya legitimó a un presidente interino, que es Guaidó, en Venezuela. Si nosotros no tenemos una postura, si Andrés Manuel López Obrador no sale a legitimar de la misma manera, ¿estaremos en problemas con Estados Unidos? Yo lo que te diría es que, y ha sido muy firme López Obrador, el presidente, y el canciller Ebrard, han dicho: la política exterior tiene que ser principista, basada en el artículo 89, fracción 10. No intervención, autodeterminación de los pueblos. La Estrada. La doctrina Estrada de 1930, por supuesto. Es decir, no reconocer a los gobiernos sin cuestionar su legitimidad. Pero también en este articulado hay uno que tenemos que proteger los derechos humanos. Es decir, también tenemos que hacer gala de este principio de la política exterior y que está consagrado en nuestra Carta Magna. Pero lo que yo veo es que tenemos una política exterior que regresa al pasado. Es decir, a nivel diplomático tenemos todo un dilema de intervenir o no intervenir. Es decir, algunos lo ven, esto de no intervención y autodeterminación de los pueblos, muchos lo ven como una fortaleza y otros diplomáticos lo ven como una camisa de fuerza y algo que no genera utilidad en la parte pública. Yo te diría que los principios de política exterior son una guía, son una referencia histórica, pero no son suficientes. No son suficientes para darnos una hoja de ruta y navegar en las arenas movedizas del mundo convulso y tan complejo. Es decir, deberíamos de cohabitar con la política exterior principista, pero también siempre con una política exterior pragmática, basada en las coyunturas, en los intereses de México, en nuestra posición como país líder en América Latina, como segunda economía del mundo, como miembro del G20. Es decir, nunca tener ese complejo ante el mundo de nuestra posición internacional. Ni siquiera hacemos política exterior basada en la prospectiva, Fernanda. Siempre estamos en la retrospectiva y en lo introspectivo. ¿Y dónde está
los estudios del futuro. ¿Quién está pensando en las tendencias del mundo del 2030, 2050? Hablábamos de tecnología. Bueno, ¿dónde está la diplomacia científica y tecnológica cuando hoy en Davos se discute la revolución industrial, globalización 4.0? Entonces, estamos viendo que hay una carencia de visión en la parte internacional y eso sí me preocupa mucho. Acabas de tocar el punto toral. No podemos ser chiquiteros en eso. No podemos ser aparentemente neutrales. Uno tiene que estar a favor de los derechos humanos, punto. No hay otra. Tú no puedes estar, no tener una postura frente a que estén matando gente, que esté gente muriéndose de hambre, que tengan 3000% de inflación, que no tengan posibilidad de vivir en libertad, de ser sometidos por una dictadura, de ser aplastados por los derechos humanos y decir, me reservo mi derecho. Ahora, es que la lógica del pensamiento de López Obrador es, no me meto con el mundo, no me pronuncio para que ellos no se pronuncien, no observo para que no me observen. Pero estamos en esas alturas en el mundo entero. Claro, pero es ilógico porque digo, en un momento de globalización y de interdependencia realmente no parece muy útil. Pero lo de Venezuela le da una oportunidad a López Obrador para generar un mayor espacio de autonomía de la política exterior y deslindarse de Estados Unidos. Es decir, él quiere regresar precisamente a estos tiempos del pasado. Entonces, a través de una política principista, busca decir, me respetan. Ahora, tampoco tenemos garantía de que Trump no se meta con nosotros, digo, porque Trump no respeta a nadie. Entonces, tampoco hay garantía de eso. Pero sí le da una oportunidad de buscar un mayor espacio de autonomía. Ahora, hay otra cosa interesante. México ha dicho que quiere ser mediador en el caso de Venezuela, lo dijo el subsecretario Maximiliano Reyes. Entonces, no condenar a Venezuela o a Maduro para no meternos en los temas de otros, me parece que esto no es muy útil, pero no condenar para generar un espacio de diálogo y darle oxígeno a la negociación en donde México pueda mediar, sí le doy el espacio de la duda. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. ¿No? Nada más que para eso tiene que haber de todas maneras una postura. Claro. Y por otro, yo te digo, veamos el tema de Venezuela no como un asunto externo de México, ya es interno. Es decir, Fernanda, estamos hablando que es la Siria de América Latina. No lo digo yo, lo dicen varios autores. Desplazados, movimientos de personas, migrantes en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Estamos hablando en México también, es decir, se está dislocando las fronteras de América Latina. Esto ya es un problema regional y necesitamos una equivalencia en ese sentido, no una política exterior localista y nativista que se deslinde de responsabilidades. Queda claro. A mí me parece que eso es lo más importante. Empecé diciendo en el programa el día de hoy, Rina, que me parece tuviste la oportunidad de escucharlo y ahí es donde me centro en lo que quiero comentar, en lo que me parece que se resume todo lo que estamos hablando, es el mundo hoy en día está volteando a ver a México. O sea, los ojos del mundo están puestos en México, pero los de México no están puestos en el mundo. Y yo terminaría diciéndote lo siguiente, López Obrador, yo no entiendo su presidencia si no entiendo que ganó también por los vientos del cambio en el mundo. Sí ganó por el hartazgo, por la corrupción, por el enojo, por la rabia social, por el desprestigio de la política, pero también ganó por los cambios en el mundo, es decir, por el Brexit, por Trump, por la guerra en Siria, por la crisis del euro, por la migración que ha dislocado fronteras en la Unión Europea por y ha generado... Por el tema de libertad de Venezuela, por el tema de, perdón, y por de los Colombia. Populismos, ¿no? Exacto. Entonces, no ver al mundo cuando también el mundo le fue favorable, ¿no? Me parece también importante hacer ese comentario. Para despedirnos, Rina, y yo cuestionaba esto duramente en el tema de López Obrador, tú no puedes pedirle al mundo que se alíe contigo porque hay un fraude en los votos que no te permitieron llegar a ser presidente. Pero no puedes pedirle eso, que se alíe el mundo con el tema de algo que parece que no es un buen conteo de votos y no tiene que ver con democracia. Pero no le pides al mundo que nos aliemos también en contra de un dictador como Maduro,
Me parece bien delicado eso. Delicado, porque nos vamos a colocar entonces del lado de la democracia, antidemocracia. Pues entonces, no está bien. Vinos L.A. Cheto, desde 1928, presenta. Pilar Meré, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? L.A. Cheto, una marca mexicana, y hoy la historia del vino y su importancia a nivel mundial. ¿Por qué hoy hablamos de vino tanto? Es una moda, estamos de manteles largos siempre, ya se va, es una moda que llegó para quedarse. Así Cuéntanos. es. Fíjate que es muy interesante porque de todas las bebidas, todas tienen su historia al final del día y todas son maravillosas. Hablemos de fermentados, destilados, de cualquier origen, etcétera. Pero el vino se ha vuelto un tema universal. Y además siguen las investigaciones. En muchos países hay institutos de investigación sobre el vino acerca no solamente de esta parte histórica, sino también de los beneficios a nivel de salud, qué es lo que sucede, por qué sigue creciendo, cómo es posible que una bebida que realmente se crea en la antigüedad persista y además con un proceso de elaboración prácticamente el mismo, aunque hoy ayudado de la tecnología, la experiencia, el conocimiento, etcétera. Fíjate que es muy interesante y queremos tocar estos temas porque es preguntarse también de dónde surge la pasión de L.A. Cheto y cómo se crece en una bebida tan histórica, tan tradicional y a la vez cómo se muestra contemporánea. Además es una historia muy romántica porque yo creo que el vino en un momento dado también es romántico y resulta que se sigue investigando, se hace ADN incluso de las variedades, en fin, y no se acaba de definir exactamente. Tú encuentras bibliografía que habla de 8,000 años antes de Cristo y hablas de bibliografía que tiene 10,000 años antes de Cristo. Hay una serie de leyendas y te voy a contar un cuentito rápido porque creo que es interesante saber qué pasa y además qué entornos toca. Hace muchos años existió un rey persa que se llamaba Jamshid. Este rey tenía dos pasiones. Una primera pasión era justo degustar las uvas tintas y blancas y por eso todas las personas que estaban a su cargo diario le llegaban grandes charolas con uvas tintas y uvas blancas que él consumía con su otra pasión. Su segunda pasión eran las mujeres. Hay que recordar que era un rey persa y que entonces tenía su harem. Así que con ellas degustaba estas uvas y pasaban dos cosas. La primera cosa es que cuando no las terminaba, se daban cuenta que al tiempo generaba un líquido que resultaba maloliente, así que decidieron guardar estos restos en un cuarto y en ánforas que además estaba prohibido porque consideraban, dado que no era agradable, que era veneno. Del otro lado, dentro de las mujeres que tenía el rey, pues siempre había una consentida. Y, sin embargo, pues estaba permitido al final del día, la consentida podía dejar de serlo. Si hubiéramos estado en esta época, seguramente la historia sería diferente. En el caso, evidentemente, de la respuesta de las mujeres. Pero en aquel entonces, ¿qué se te ocurre que pudo haber pasado? Lo lógico. La consentida, que dejaba de serlo, se sintió triste, defraudada. Su vida no tenía sentido sin el rey. Así que acudió a este cuarto donde existía el veneno, se sirvió un poco para suicidarse, desde luego, y finalmente, pues, ¿qué crees? Que no se muere, ¿no? Entonces, como en las historias de Adán y Eva, quiso compartir este descubrimiento, porque además, pues lo lógico era que el vino empezó a ejercer con esta cantidad de alcohol moderado cierto comportamiento en ella. Llega con el rey, le convida el rey al verla tan rozagante, feliz, obviamente un poquito, seguramente borracha, decide compartir también este líquido y cuenta la historia que justo es la creación del vino, el descubrimiento del vino, porque finalmente el proceso de fermentación es natural y acaba en un acto de amor. No sabemos si esto es real o no es real, pero lo cierto, y como te decía, es que el vino toca
y ha tocado a lo largo de toda esta historia muchísimos rubros, tanto sociales, económicos, religiosos. Y como te decía, no se sabe, se aventura que quizá este cultivo de la vid, que hoy sabemos, y lo sabemos en el Acheto gracias a todas las investigaciones que también hacemos, que es el cultivo más noble porque es el que ocupa menos agua, pero en aquel entonces supone que fue uno de los cultivos que hizo que el hombre se volviera sedentario, lo cual ya le da una importancia. ¿De dónde lo deducen? Pues a partir de los estudios, por ejemplo, de la legendaria piedra Rosetta, que se encuentra en el Museo Británico, porque en ella encuentran jeroglíficos que hablan de la vid y del vino que se encontraba en ánforas. También sabemos, desde luego, que las culturas persa, los egipcios, la cultura griega y todos los vestigios que tenemos de ánforas, jeroglíficos, todo estaba inspirado en el tema del vino. Y es así como vamos recuperando y como mayormente pensamos o sabemos que el vino se origina en Asia. Mucha gente, cuando hablamos de vino y el lenguaje enológico está en francés, supone que esta pudo haber sido una cultura. Bueno, pues fue en Asia y se cree que las 4 civilizaciones más antiguas fueron la sumeria, la egipcia, la india y la china. Y esto nos lleva ahora a que México es un país de Nuevo Mundo, recordando que el mundo del vino se divide en Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Viejo Mundo, productores tradicionales, Francia, Italia, España, etcétera. Nuevo Mundo, los países emergentes donde se encuentra a la cabeza Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Argentina, Estados Unidos, México y hoy China. Y sin embargo, cuando vamos a la historia nos damos cuenta que China, desde entonces, se considera uno de los promotores de haber descubierto y de haber difundido la cultura del vino, aunque por diferentes razones dejaron de hacerlo. Todo esto entonces nos da el parámetro de cómo vamos a ir viendo y vamos a ir observando. La historia nos sirve, además de para no cometer los mismos errores, también para explicarnos y para entender por qué el vino es hoy lo que es, por qué cada día toma mejores lugares, por qué nosotros mismos en el Acheto nos preocupamos siempre por presentar nuevas líneas. Hoy mismo estamos haciendo una arquitectura de marca y por qué siempre estamos pendientes, además de reconocer nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra pasión, la tecnología y sobre todo qué quieren y qué buscan nuestros clientes. Creo que es en gran medida saber que hoy por hoy incluso el vino está considerado, después del café, la bebida más sociable y socializadora. Pues ahí la información, mi querida Pilar. Los datos, por favor, del Acheto, si eres tan amable, aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Claro que sí, estamos en todos lados con nuestros vinos, pero además en todas las redes digitales, Facebook, Instagram, Twitter y también en nuestra página que es www.lacheto.mx. Ahí van a encontrar toda la información que siempre estamos publicando, eventos y desde luego nuestros grandes vinos. Quiero decirles que en este momento Donald Trump reconoce al gobierno interino de Guaidó, de Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela. Acaba de suceder en este instante y recibe al senador estadounidense Marco Rubio en la residencia presidencial, pidiéndole reconocer en este instante, en este momento, frente a los ojos del mundo, a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Es muy importante lo que estamos viviendo. Estamos siendo testigos de la caída del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro frente a los ojos del mundo, en vivo y en directo, viendo las imágenes de la unión de Venezuela, de todos los hermanos venezolanos, con quienes los mexicanos nos solidarizamos, hemos estado solidarios en los momentos más difíciles y aún hoy más, entre llanto y emoción, agradeciendo a la vida que muchos de ustedes estén vivos, porque murieron muchos en el camino de este régimen, de esta dictadura, de este crimen frente a los ojos del mundo y de este genocidio perpetrado por los cómplices de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez.
Hoy Venezuela, si hay libertad, hay esperanza. Venezuela está inmersa en una crisis brutal, humanitaria. Es una crisis humanitaria que hoy puede empezar a tener un camino de sobrevivencia, de dignidad, de libertad, de esperanza, de salud, de educación. Me conmueve enormemente y quiero a todos los venezolanos que tuvieron que dejar su país, que han tenido que llegar a otros países a pedir oportunidades y un espacio, que hoy están viendo las imágenes de sus hermanos venezolanos. Esto les abre la esperanza y eso es muy importante, que en algún momento de la vida y pronto puedan regresar, abrazar a sus familias, a sus hermanos, a sus padres, llevarles los medicamentos que merecen para salir adelante de la enfermedad. Hoy el mundo está poniendo los ojos en Venezuela. Venezuela libre. Hoy somos testigos de la caída de una dictadura que Trump, el hombre más poderoso del mundo, nos guste o no, ya reconoce a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Espero, antes de despedirme, lo dudo, pero espero que mi presidente o el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga una clara y contundente declaración frente a la libertad de Venezuela y lo apoye. Si se mantiene indiferente, si se reserva el derecho de sentir gozo por esta libertad, estaremos marcando justamente hoy que tratamos de políticas internacionales en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Estaremos tratando y estaremos frente a un hombre que efectivamente ha sido partícipe y que apoya un régimen como el de Nicolás Maduro. Pausa, volvemos. Vinos LA Cheto, desde 1928. Presentó. Mi queridísimo José Antonio Pontón, especialista en tecnología, futuro padre entre los próximos 3 días, alégale. Vámonos, tendidos. Vámonos. Robots de entrega de paquetería, eso ya es un hecho. Sí, fíjate que quería hablar un poquito más de Amazon como tal, esta empresa que es enorme, gigantesca, y bueno, Jeff Bezos, que bueno, se acaba de divorciar de McKinsey, ya, es el hombre más millonario del universo, del mundo, y by far, o sea, Jeff Bezos es el número 1 con $140 billones. Y en el número 2, Bill Gates con 90. O sea, la diferencia entre el 2 y el 1 es abismal. Y te acuerdas que Bill Gates hace unos años, hace poco, ¿no? Era el número 1. Luego Slim por ahí también se coló por los números 1. Pero bueno, pues Slim está en 60 y Jeff está creo que en el número 4 o 5 por ahí. Mark Zuckerberg también de Facebook. Pero Jeff Bezos, que está en el número 1, tiene 140. O sea, la diferencia entre el dinero es totalmente abismal. Ya está en otras ligas y justamente está en otro planeta. Y de eso también quisiera hablar. Jeff Bezos pues quiere conquistar Marte y quiere conquistar ya se aburrió del planeta Tierra. Ya no quiere. Entonces ya no quiere estar aquí, se quiere ir a otro planeta. Y con su compañía que se llama Blue Origin, que es la que se dedica a hacer estos pues, cohetes espaciales para
para dar la vuelta en el espacio y regresar, ¿no? Por otro lado, pues también hizo Amazon Go, este desarrollo que es un supermercado, una tienda de autoservicio, ahí en Seattle, en donde tú nada más entras, no hay cajeros humanos y ni siquiera cajas tampoco. Tú entras, agarras los productos, agarras el refresco, agarras tu fruta, agarras tu cereal, lo que sea, sales de la tienda y automáticamente te llega en tu correo electrónico, hiciste una compra por un cereal, un refresco y una manzana. Y lo vas a pagar a través de tu tarjeta de crédito con tu cuenta de Amazon, ¿no? Entonces eso es increíble. O sea, de alguna manera automatizando los supermercados, en donde ya no hay cajeros, ya no hay cajas tampoco, sino tú pasas, te identificas con tu teléfono celular, con tu cuenta de Amazon, agarras todos los productos que se te peguen la gana, te sales de ahí y te lo cobran sin ningún problema. Como si te lo estuvieras, entre comillas, robando, pero no te lo estás robando, nada más lo estás tomando y te vas, ¿no? Tranquilamente, y te los cobran a tu cuenta de Amazon, te llega tu correo electrónico. Eso, bueno, pues ya hace un par de años lo estamos viendo con Amazon Go y ya está funcionando esta tienda en Seattle. O sea, si tú vas a Seattle un día, tú puedes entrar a esta tienda y hacer lo propio. Y por otro lado está Amazon Scout, que justamente hoy acaba de salir el video en donde es un pequeño robot de entregas que tú pides, no sé, también algo, un producto en esta departamental en línea, no sé, un calentador ahorita que hace frío, ¿no? Lo pides y al día siguiente te va a llegar con un robotito, es como un carrito de 6 ruedas en donde hay un contenedor y ahí te llega tu paquete, te avisa por medio de tu celular, oye, tu paquete ya está en la puerta, sal, porque obviamente el robot no puede tocar la puerta, te avisan, te mandan un mail, tu paquete ya está en la puerta, sal a recogerlo. Entonces se abre el recipiente o el contenedor, sacas tu paquete, te vas muy feliz y contento. Esto está funcionando en un condado en Seattle, obviamente en una ciudad muy pequeñita, para que están haciendo este tipo de pruebas, para obviamente ya ahora ahorrarse el cartero, ¿no? Digamos así, el mensajero. Entonces, Amazon lo que está haciendo es justamente automatizar todo, robotizar todo. Lo que pues da un poco ñáñaras es que para 2030 aproximadamente se van a perder alrededor de 800 millones de empleos por culpa de los robots. Y nada más como alrededor del 20 o 25% van a poder ser reasignados a algún otro tipo de empleo. Entonces, bueno, pues sí, tiene sus ventajas. Por un lado, ¿no? Todo automatizado y todo robotizado, sin embargo, y es muy atractivo también que te llegue tu paquete con el robotito. Que eso es, ahora en Las Vegas tuve la oportunidad de ver ahí en el CES muchos de este tipo de robots que no nada más de Amazon, sino de muchas mensajerías. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Ron González, corresponsal de EFE en Caracas, Venezuela. Te escucho, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Un momento inaudito, un momento esperado hace muchos años, un momento de participación, de unión, un momento de Estado de Derecho está viviendo Venezuela, y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidente legítimo de Venezuela, Ron, está siendo avalado por Donald Trump, por instancias muy importantes a nivel mundial. Se está viviendo una esperanza a través de la libertad y el derrocamiento de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro frente a las cámaras del mundo entero, en vivo y a todo color. Ron, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Sí, exactamente, Juan Guaidó acaba de asumir, acaba de jurar como presidente de Venezuela, como presidente interino. Sin embargo, hay que aclarar que el presidente Nicolás Maduro sigue en el poder y que sigue de momento teniendo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Esta misma jornada el Tribunal Supremo de Justicia emitió un decreto ratificando la inconstitucionalidad del Parlamento y de todos sus actos. Y sobre todo del último acto que decretó el Parlamento ayer, en el que designó un embajador alterno para Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Ron, evidentemente Nicolás Maduro no va a querer soltar el poder, sobre todo después de unos cuantos días de haber tomado pues nuevamente la posesión, digamos, de la presidencia, según él,
a través del voto masivo y a través de una democracia y una libertad en la votación, cosa que no es cierta. Me parece que lo que estamos viendo en las pantallas, el apoyo que está teniendo, el aliento que están recibiendo los venezolanos frente a esta crisis y este genocidio, más la paciencia de Juan Guaidó de haber deshojado, como decíamos, la margarita con tanta paciencia para llegar a este instante, me parece, Ron, que esto no tendría marcha atrás. ¿Tú qué piensas? Aparentemente no tendría marcha atrás, sin embargo, a las fuerzas opositoras, pese a que tienen un respaldo popular bastante amplio, como seguramente has podido ver en las imágenes de televisión, hoy miles de personas respaldaron a Juan Guaidó en las calles. Sin embargo, una cosa es que Guaidó diga que es el presidente interino y otra es que pueda ejercer como presidente interino. En este momento, Nicolás Maduro sigue al mando de la presidencia porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo que necesita la oposición es que las Fuerzas Armadas dejen de respaldar a Maduro para poder efectivamente ejercer la presidencia. La máxima corte de Venezuela ordena también, y esto es un hecho, Ron, ordena una investigación penal contra el Parlamento. ¿Qué significa esto? Es posible que se dicten medidas de aprehensión contra la directiva del Parlamento que encabeza Juan Guaidó. Sin embargo, es común que la Fiscalía emita las órdenes de aprehensión luego de que las personas han sido detenidas, lo que es totalmente una violación al Estado de Derecho. Se unen gente en todo el mundo, se une Luis Almagro, secretario general de la OEA, se une Donald Trump, Mike Pence, se unen, cantantes, actores, actrices en el hashtag Venezuela Libre. Ron González, ¿no te parece esto un camino adecuado para la libertad? Es decir, ¿tú crees que Nicolás Maduro, frente a los ojos del mundo, va a aplicar la fuerza pública? Es posible que la aplique, ya lo ha hecho. Lo hizo en 2014, lo hizo en 2017, y si la presión se mantiene en las calles, es probable que las Fuerzas Armadas y la policía repriman a los manifestantes. ¿Tienen miedo, Ron? Yo veo que la población está muy decidida. Toda la semana hubo muchos rumores sobre posibles ataques contra los manifestantes y sin embargo salieron por miles hoy. Es posible que algunos tengan miedo, sin embargo están en las calles. Yo creo que miedo es vivir como están viviendo, Ron González. Yo creo que miedo es vivir como vienen hasta ahora y en estos 20 años, pues cómo los han ido llevando poco a poco a mermarse, ¿no? A no tener posibilidad de nada más que esto, deseos de libertad. Trump, la figura de Donald Trump no ayuda en lo absoluto en restablecer la legitimidad constitucional. Es posible que sí. Sin embargo, como te digo, y como tú mismo lo decías, Nicolás Maduro no va a soltar la presidencia solo porque haya miles de personas en las calles, porque ya lo enfrentó en 2014 y ya lo enfrentó en 2017 también. Lo que hace falta es que haya esta acción del Parlamento, que esta acción de Juan Guaidó, desencadene muchísimos desconocimientos institucional. Ya lo estamos viendo a nivel internacional, pero sin embargo haría falta que la Fuerza Armada deje de respaldar a Maduro y que todos los demás poderes públicos también dejen de hacerlo. Ron, más allá del tema del 2014-2017, ¿no ves algo distinto? Yo sí estoy percibiendo algo distinto, Ron González, desde tu perspectiva, tu trinchera como corresponsal de EFE en Caracas, viviendo Venezuela muy de cerca. ¿Tú ves algo diferente? No, por supuesto que sí hay algo distinto, sobre todo a nivel internacional. La presión internacional contra el gobierno de Venezuela es enorme y por supuesto la presión interna también. Pero en 2017 y en 2014 no hubo una presión internacional contra Maduro como la que se ejerce ahora.
Pues esperemos, Ron González, que esto sea, como lo dije, el inicio de la libertad, porque habiendo libertad habrá esperanza. Me parece que lo distinto, Ron, es que el pueblo de Venezuela ya no tiene nada más que perder. Ya lo perdió todo. E inclusive perdieron la vida muchos. Entonces creo que ya la fortaleza de este genocidio, de esta dictadura a nivel mundial, de las consecuencias, va a generar un camino, me parece, mucho más estructurado, más fortalecido, Ron. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias a EFE en Caracas, Venezuela, por estar en esta nota a nivel internacional tan importante que sucede en vivo y en directo en este momento desde Venezuela con los venezolanos para el mundo. Siempre a la orden. Vamos a una pausa. Gracias, mi querido José Antonio Pontón. ¿A ti? Yo veo positivo es decir, no... Sí, yo también siento que es algo diferente al 2014-2017. Se ve como una vibra diferente, ¿no? Sin duda alguna. Pero puede. Estamos hablando de un tirano, de un dictador, entonces, no podemos echar campanas al vuelo. O sea, una presidencia bicéfala también genera otras problemáticas y otros riesgos. Y teniendo el control del ejército, pues también puede ser peligroso para los manifestantes. O sea, no cantemos victoria, es todo lo que yo diría. A mí me parece, y es como día a conocer, que el día sí, claro. O sea, es un 23, sin duda, pasa la historia, 23 de enero. Sobre todo porque Trump reconoce, eso es muy importante. Claro, pasa la historia este 23 de enero, claro, sin duda alguna, en donde el pueblo de Venezuela, los venezolanos, junto con Guaidó, que insisto, tardó en deshojar las margaritas, frente al mundo, porque ya perdieron todo, ya no tienen nada que perder, la fortaleza que se nota en ellos, más la legitimidad que le da la OEA, Trump y otras tantas figuras. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Citibanamex.com/seguros. Te recomiendo contratar el seguro autoprotegido CBNX porque vas a tener compensación, garantía, reparación, etcétera. Citibanamex.com/seguros. Jorge Cuevas, nuestro mexicano rifado. Hola, Fer. Qué gusto. Arquitecto con maestría en psicoterapia de Gestalt, coaching oncológico, o sea, ¿qué? Y luego escribes, Jorge Cuevas, maratón, corredor o no, el enemigo está en tu cabeza. Así es, Fer, así es. Estoy medio loco, yo creo que por eso, pero fíjate que combinar disciplinas te hace escribir algo interesante, porque es un libro de un protagonista que es un corredor amateur, un corredor como cualquiera recreativo, pero que vive una guerra en su cabeza. Y yo creo que también todo el tema de psicoterapia y demás me ayudó a construir mejor ese personaje que pasa por la Ciudad de México, Houston, Papantla, París y Roma. Y en cada una de estas ciudades ese personaje convierte a sus enemigos de la cabeza en personajes históricos. Aquí en México es Cortés, el señor de los calambres, contra Cuauhtémoc. En Houston es Luke Skywalker versus Vader. En Roma es Saturno contra un gladiador. Y la intención es que el lector viva como si estuviera dentro del maratón, conozca la arquitectura de las ciudades, pero a la vez la arquitectura de la cabeza, de ese reto que yo creo que para quienes trabajamos y tenemos una vida normal, hacer un maratón implica tener 2 trabajos. ¿Quién debe de leer Maratón, tu libro? Jorge Cuevas. Fíjate que yo creía que era para no corredores, pero te comparto que casi me hago pipí en Navidad. Me escribió Juan Luis Barrios que lo había leído y que le había gustado, y creo que me hizo su amigo, espero. Entonces creo que es corredores que se van a identificar y que van a decir, yo he vivido eso, pero por otro lado, personas que tienen ante sí un reto que es una hazaña física y mental. ¿Y ese qué reto es? Emprender un negocio, tener un hijo, el ultramaratón de la pareja. Es decir, es una analogía de que el maratón es un reto que te estira en la mente y en el cuerpo, y a fin de cuentas te vas a identificar con ese personaje que de tan común
todos sentimos que somos él, ¿no? ¿Dónde está la venta, Jorge, para despedirnos? Amazon y librerías de todo el Gandhi, país. Sí, en todas las... Sanborns. Sí, también, por supuesto. Oye, Sanborns es la más grande de México, ¿eh? Es increíble lo que vende Sanborns. Todavía, sí, así es. Y, Bueno, pues... y es a fin de cuentas, creo que qué bueno que todavía estemos leyendo en digital y en papel, porque sí, es algo que necesitamos los que escribimos promover y los que leen también. No, tenemos que esos autocorrectores luego nos hacen pasar unos ridículos espantosos. Hay que aprender a leer y escribir y bien. Y a curarte escribiendo. Fíjate que yo creo que con este libro eso fue lo que me pasó. A mí me ayudó muchísimo a entender lo que estaba haciendo corriendo y pues luego lo entienden otros. No, pues eso es un regalo de vida, Jorge. Eso es un regalo. Gracias a Jorge Cuevas por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Este libro, editorial Grijalbo, mi editorial consentida, que se llama Maratón, correr o no, el enemigo está en tu cabeza. Bueno, ¿con qué se quedan el día de hoy? ¿Con qué se van del programa ¿Qué tal, Fernanda? Un momento histórico internacional el que estamos viviendo y que, pues de alguna manera, estamos siendo testigos. Sí, a mí me parece que eso es lo más importante vivido hoy, en vivo y a todo color. Empezamos hablando, los ojos del mundo están puestos en México, pero los de México no están puestos en el mundo, para hablar de las políticas exteriores, cuando de repente todo da un giro de 180 grados en el contenido del programa, porque está el mundo, la mayor parte, Trump, la OEA, etcétera, legitimando a un presidente interino, Juan Guaidó, para derrocar, quitar, remover la dictadura y el genocidio creado durante 20 años por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En vivo y a todo color, ahí lo tenemos. Increíble, ¿no? Ahora los ojos están puestos en la presidencia de México. ¿Qué va a decir? Pues ya explicamos por qué creemos que no va a decir nada. Pausa, se quedan en imagen, mañana en punto de la hora, conmigo, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.